Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria del módulo de Ética y Derecho Sanitario. Estamos ya en una videoconferencia más. Esta es la videoconferencia 5 y vamos a compartir durante toda esta sesión los conceptos básicos de la ética, ¿verdad? Que es otro de los grandes componentes de este módulo. Ustedes, como siempre, reaccionan para hacer que confirmen que ya se está proyectando la presentación. Gracias por las reacciones. Gracias. Entonces, vamos a estar durante esta sesión haciendo una aproximación a los conceptos éticos. Yo voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención a cada uno de estos conceptos. Si no hay claridad, va a ser necesario regresar, va a haber un espacio para que ustedes participen y sí, vamos a necesitar que sea muy participativo porque ya van a ir viendo los componentes conceptuales y es necesario pues practicar al respecto. En la siguiente clase vamos a poner algunos ejemplos de problemas éticos para que también con los conceptos que comenzamos a abordar ahora, ustedes puedan identificarlos, ¿verdad? En nuestro país hay muy poco desarrollo de este ámbito y se expresa en la sociedad, ¿verdad? Entonces sí necesitamos realmente mucho conocimiento al respecto. Sin más preámbulos, ya les di la bienvenida a esta clase, agradecerles la asistencia, la puntualidad. Siempre trataremos de estar iniciando a la hora puntual. Vamos a hacer siempre un receso de 20 minutos después de una hora de estar compartiendo con el objeto de poder, ¿verdad?, agarrar fuerzas para finalizar este proceso de aprendizaje. Yo les quiero manifestar que ya se encuentra en la semana 2 del aula virtual el ejercicio y el control de lectura 2, ¿verdad? Que tiene que estar ya visible a partir de ahora. Y de igual forma, ustedes ya pueden revisar en la última pestaña que dice de investigación para que comiencen a trabajar su ensayo final, que prácticamente es durante la tercera semana y la última ya, ¿verdad? La siguiente, que es necesario que desde ahora comiencen a darle un abordaje de calidad al ensayo final, ¿verdad? Entonces ya pueden ustedes ver en esa pestaña de qué se trata el examen, el trabajo final. Y por supuesto, el examen final no va a ser este domingo, sino que el siguiente, ¿verdad? Con 10 preguntas de múltiple escoge, con el objeto de que ustedes realmente repasen cada una de las clases. Vamos a compartir, como siempre, los objetivos más adelante de esta videoconferencia. Se va a dar un repaso de la clase anterior y vamos a abordar en el desarrollo de esta videoconferencia los aspectos conceptuales de la ética, de igual forma cómo está la infraestructura de la promoción de la ética en El Salvador y dejar las bases sentadas para el conocimiento de la ley de ética gubernamental que se va a estar abordando más adelante. Recuerden, la participación en la clase está determinado por su cámara encendida y que si hay alguna pregunta, ustedes levanten la mano virtual, yo termino la idea y le doy la palabra. Y también durante el momento que abramos los espacios de participación, por favor participen, que eso es lo que se tiene reflejado, ¿verdad? El día de mañana ustedes van a tener los que participaron en la videoconferencia 4 y 5 para que ustedes estén al tanto y cualquier aspecto a través de la comunicación virtual de mensajes por el aula virtual podamos estar ahí al tanto, ¿verdad? Agradecerles como siempre a los que contestan cuando leen sus mensajes en el aula virtual y así
garantizamos que usted está al tanto, que está leyendo también esos mensajes. En algunas circunstancias yo lo tengo enlazado a mi celular de tal forma de estar pendiente de los mensajes que ustedes envían. Cualquier consulta en 24 horas se la respondo. No olvidar la importancia de la participación, ¿verdad?, en el aula virtual, porque eso es lo que está en todo el programa, ¿verdad? Ahí van a ir viendo las ponderaciones de cada uno de los trabajos, de todo lo que ustedes tienen que aportar en el foro semanal, y ahí está reflejado sus notas. Ahora vamos a conocer, a partir de cumplir con los objetivos para esta videoconferencia 5, respecto a la aproximación del concepto de ética. De igual forma, la relación de la ética y la moral, vamos a dar un esbozo inicial respecto a la relación de la ética con el marco legal. En la siguiente clase se va a profundizar con mayor decisión, y vamos a dar también una aproximación a la infraestructura de la promoción ética en salud, ¿verdad? O sea, aquellas instituciones que existen en El Salvador que tienen por objeto promover la ética. En la clase anterior estuvimos viendo la relación del derecho sanitario y la legislación en salud, y vimos que como disciplina de estudio, la legislación en salud, o legislación sanitaria, que es el otro nombre, no se contrapone nunca al derecho sanitario o el derecho de la salud. Acá hay varios conceptos similares. No es lo mismo derecho a la salud, que está reconocido en la Constitución, en el artículo 65 de la Constitución de la República de El Salvador, porque reconoce a la salud como un bien público. Eso es derecho a la salud, ¿verdad? Y el derecho sanitario se conoce como derecho de la salud. Entonces debemos de estar pendientes ahí, ¿verdad?, para no sufrir una confusión conceptual. Entonces, tanto el derecho sanitario y la legislación en salud tienen una relación directa y complementaria. Es directa porque en la medida que se desarrolla la doctrina del derecho sanitario, en esa medida se logra que haya un nivel de fundamentación, de producción y actualización de la legislación en salud como se esperaría que fuera. Esto implica que tanto haya un esfuerzo de participación académica, política y administrativa para garantizar la certeza jurídica del personal de salud. De igual forma, la máxima premisa de dicha relación pretende que se faciliten los acuerdos políticos para alcanzar un mayor nivel de producción coherente y para la actualización oportuna de la legislación en salud, además de una respuesta efectiva a las necesidades reales de cada sociedad a partir de la materialización del contenido del marco legal relacionado a la salud. Vimos también que hay un nivel de producción actualizada de la legislación en salud. Se requiere que el derecho sanitario, que desde el derecho sanitario se impulsen estudios, fundamentación, actualización y evaluación del impacto en la realidad concreta, por ejemplo, cómo se encuentran los indicadores sanitarios a partir de la aplicabilidad de un marco legal relacionado a la salud. De igual forma, es importante que todo este proceso de aplicabilidad práctica se mida a través, y tenemos la facilidad de que debería los indicadores sanitarios ser siempre transparentes y de acceso público. Facilita también esta relación del derecho sanitario y la legislación en salud la discusión académica, evaluación operativa, y se deben de reflejar los avances científicos o las investigaciones desarrolladas para adecuarlo a la realidad que se ha investigado. Hicimos un énfasis sobre la importancia de que la legislación, para que esté doctrinalmente aceptada, debe de tener un rango, un lapso
muy bien definido. Aquellos temas relacionados a la salud deben de revisarse cada 10 años. De igual manera en los tratados internacionales. También los códigos y leyes relacionadas a la salud deben de revisarse cada 5 años. Las ordenanzas municipales, también un proceso de 5 años, y los decretos, acuerdos y resoluciones, un promedio de 3 años o cuando dure la realidad concreta. Con respecto a los instrumentos técnicos jurídicos, se planteaba que deben de mantenerse vigentes las políticas, las normas, aproximadamente 5 años. Los listados tienen una vigencia de 1 año y las guías clínicas, planes, lineamientos, manuales, un periodo de 3 años. Y de igual manera los decretos y resoluciones tienen que ser constantemente promulgados para estar dando respuesta o dando directrices concretas de manera permanente. Dijimos la importancia de la relación de las herramientas, tanto del derecho sanitario y la legislación en salud, vinculadas a la aplicabilidad, por ejemplo, de un análisis histórico-doctrinal relacionado, por ejemplo, con un diagnóstico legislativo. De igual forma, nos puede servir un estudio de la producción doctrinal de algún actor local o participación ciudadana para hacer una guía rápida de legislación o en su defecto un estudio de aplicabilidad para dar a conocer un diagnóstico legislativo. Ambas herramientas están en contacto de relación y sirven para fundamentar el conocimiento. La complementariedad del derecho sanitario y la legislación en salud permite que haya un pleno cumplimiento del derecho humano a la salud. Y esto permite que en una sociedad, en un momento histórico determinado, aspire por el goce pleno de la salud en su sociedad y que tenga, por ejemplo, un promedio de vida aceptable a nivel mundial. Los procesos de generación de doctrina del derecho sanitario está vinculado a las universidades, centros de estudios científicos, organizaciones gremiales y ciudadanas y, por supuesto, al personal de salud. Ahora, el proceso de generación de la legislación en salud, hay actores importantes, por ejemplo, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el ente rector, en este caso el Ministerio de Salud, otras instituciones sanitarias, por ejemplo, Consejo Superior de Salud Pública, ahora está el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, CONADEM, las universidades, organizaciones gremiales y el personal de salud en general. Y dijimos que hay varios temas de relevancia porque vinculan la certeza jurídica y la aplicabilidad práctica de la ética y que son abordados por el derecho sanitario. Y enlistamos estos temas relevantes, ya vimos al detalle el consentimiento informado y el secreto profesional, pero es importante conocer cada uno de ellos. Para finalizar la clase anterior, vimos la importancia de estar preparados para la judicialización de la salud, que es el proceso legal donde las controversias entre particulares y las instituciones de salud, tanto públicas o privadas, que incluye su personal, se dirimen a nivel de los tribunales de justicia, con la pretensión de hacer valer el derecho humano a la salud, pero partiendo de criterios más allá de los estrictamente médicos y sanitarios. Les comenté la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde mandataba al Hospital Nacional Benjamín Blum darle un tratamiento a las personas hemofílicas que a la larga, en lugar de favorecer, podría generar una respuesta cruzada. Pero al no estar mediado por un aspecto estrictamente sanitario, puede resultar cualquier situación. Se debe estar preparado para el aumento de los casos de la judicialización en el país
Y yo les traigo aquí a cuenta, para que pongan atención, algunas vías en las cuales se puede abordar las controversias actualmente en el ámbito de salud. Para el caso del Ministerio de Salud existe una instancia administrativa, la Oficina por el Derecho a la Salud, que es donde las personas ahora, hasta en formato digital, pueden hacer, por mensaje de texto, pueden hacer, también escaneando un QR, pueden hacer una demanda en contra de algún personal de salud que considere que no los ha tratado adecuadamente. Aquí el aspecto está que siempre se recarga al personal de salud y cuando se trata de una responsabilidad institucional siempre se deslinda. Por ejemplo, el desabastecimiento de medicamentos, el desabastecimiento de insumos, no se aborda desde una perspectiva de la Oficina por el Derecho a la Salud, sino que más bien aspectos de trato del personal con los pacientes. Otra de las instancias bastante delicadas es la oficina tramitadora de denuncias, que está, que forma parte del Consejo Superior de Salud Pública y que es una de las instancias previas para ventilar cualquier denuncia en sede administrativa y que posteriormente sean las juntas de vigilancia de la profesión respectiva quienes tramiten la sanción a la luz de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Y la otra, la propiamente responsabilidad penal. Y esto implica que inicia el monopolio de el inicio de los procesos penales está a cargo de la Fiscalía General de la República y estos inician un procedimiento, dependiendo de las características del delito, en los juzgados del ámbito penal. Y esto conlleva el poder determinar la responsabilidad penal del personal de salud que haya incumplido sus labores y que ya dijimos en el módulo anterior que puede ser ¿por qué puede ser? Recordémoslo, ya no se lo voy a decir yo. Veamos cuál es la responsabilidad penal, cuáles pueden ser. Adelante, José Francisco Galdames. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Le voy a comentar una para dejar las otras dos. Una es por negligencia. Excelente. Una es la negligencia. Muy bien. Adelante, Ana Daisy Moreno. ¿Cuál es la otra? La otra es la impericia. Otra es la impericia. ¿Y la otra? Le voy a dejar a Olivia que conteste eso. Adelante, por favor. Hemos dicho, ¿verdad? Negligencia, impericia. Negligencia, impericia y... perdón. Eso ya lo habíamos visto, por eso yo solo lo doy en una sola carrera y les tengo información nueva al respecto. Ajá. Sería la imprudencia. Imprudencia, ¿verdad? Y todos esos tres conceptos forman parte doctrinalmente del concepto de mala praxis, que no estaba reconocido cuando lo vimos en el módulo anterior en la legislación salvadoreña, pero que ahora ya reconocen a la mala praxis a partir de la ley de especialidades médicas. Entonces ya hay un reconocimiento legal a la mala praxis a partir de esta ley nueva que debemos de estar pendientes de su aplicabilidad. Entonces, a usted ya lo pueden procesar por negligencia, impericia, imprudencia, mala praxis, abandono, todo eso ya lo plantea de manera diferenciada esta nueva ley. Entonces, vale la pena que el personal de salud tenga un abordaje a todas estas vías porque pueden significar cualquier tipo de responsabilidades. Recuerden repasar las clases, porque de lo contrario, cuando sucede un problema, usted como jefatura
va a requerir de tomar las mejores decisiones en beneficio de garantizar el debido proceso tanto del personal a su cargo, y esperamos que no sea así, que vaya a ser en su contra. Ahora, también vimos en la clase anterior que es clave el aumento del conocimiento de la ética, y por eso ahora vamos a comenzar a profundizar al respecto, porque es tan variada los procesos en salud y tan constantes y diarios que necesitamos el desarrollo de acciones congruentes con el bien común, lo exigible como bueno para la sociedad y lo priorizado por su financiación como sociedad es lo que va a determinar cómo se encuentra el sector salud, permitiendo sean retomados dichos postulados por el desarrollo de la doctrina del derecho sanitario y la legislación en salud. Ahora entramos pues a los conceptos éticos. Y en primer momento nosotros debemos de partir, ¿qué es la ética? Es el estudio de la moral y el accionar humano que conlleva promover los comportamientos aceptados como deseados en una sociedad y en un momento histórico determinado. O sea que puede hacer que lo que hace 100 años era correcto, ahora como sociedad se mire intolerable. El hablar, por ejemplo, de la esclavitud, anteriormente habían grandes pensadores que Platón, ¿verdad? Sócrates, todos ellos que no eran hasta aspectos que podrían considerarse que fuera malo, sino que formaba parte de su infraestructura de la vida. Así nosotros esperamos que en el futuro situaciones como la explotación laboral, como el despilfarro del agua, se mire como algo intolerable, ¿verdad? Una valoración, o sea, una sentencia ética, es el postulado que señala cómo debería actuar los integrantes de una sociedad. Supone entonces un planteamiento de un juicio moral. Aquí vayan tomando en cuenta varios conceptos. Hemos planteado qué es la ética, pero surgen nuevos conceptos como la moral, el juicio ético, la valoración ética, que vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco. Otro concepto ético plantea que la ética es la disciplina que se ocupa de dilucidar las justificaciones para las acciones correctas y los procesos para decidir estas acciones correctas. Mediante un análisis riguroso, la ética responde preguntas tales como: ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es lo correcto o incorrecto? ¿Qué obligación moral tiene X con respecto a Y? Por tanto, la ética es una rama de la filosofía. Y miren ahí lo que dice esa caricatura respecto a la filosofía, que estudia el comportamiento humano y su relación de los procesos aceptados como del bien y el mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo éticos, derivado de ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. Todas estas valoraciones en el hemisferio occidental parten de Grecia y Roma, pero hay toda una riqueza conceptual que parte de las sociedades orientales. Y aquí estamos hablando principalmente de la civilización china, ¿verdad? Que es una de las pocas civilizaciones que tienen una continuidad histórica desde miles de años que se proyectan en la actualidad. No es lo mismo con Roma, y ahora con la Grecia moderna no se puede comparar con la Grecia antigua.
Entonces, hay postulados de valoraciones conceptuales de la ética que vienen de Occidente y otros con mucha riqueza también de Oriente, que no, refiriéndonos a la civilización china, que no debemos de dejar por fuera. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Y esto es lo clave. No se trata de un proceso estéril o que no tenga por objeto la felicidad y el bien común y que tenga por fin niveles mayores de libertad y de justicia. La ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento humano hacia el bien. En términos generales, el personal de salud tiene un marketing favorable en la sociedad que en los últimos años ha sido afectado con la explosión de las redes sociales y en muchas ocasiones con los posicionamientos de las instituciones respecto a hacerlos ver como malos. Esa disyuntiva la vamos a ver con profundidad en la próxima clase, porque es una valoración ética. La razón de la ética es disminuir el daño, el mal, o sea, el mal moral, y procurar la colaboración social. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a entrar a estudiar la ética como una herramienta filosófica que nos permita diferenciar entre las acciones que consideramos buenas y malas. Ahora veamos un ejemplo clásico de aplicabilidad ética. Este es un ejemplo clásico. Yo voy a pedir a un voluntario o voluntaria que lea lo que plantea este ejemplo. Adelante, Ana Daisy Moreno. Un tren corre sin control por una vía en la que hay 5 trabajadores atrapados que van a ser atropellados mortalmente. Tú tienes acceso a la palanca que desviará al tren hacia una segunda vía donde hay un único trabajador atrapado. Accionar la palanca causaría la muerte de ese trabajador. ¿Debería de accionar la palanca? Estos son los postulados éticos que necesitamos discutir. ¿Qué opinan? Y en muchas ocasiones es al personal de salud que diariamente tiene que tomar decisiones de en mayor o menor grado partiendo de la aplicabilidad ética. Por el orden, adelante José Francisco Galdame, su análisis del caso. Doctor, bueno, mi análisis es bien sencillo. Yo pienso que de los males, el menor. Así que yo escogería pues dañar solo a una persona que así. Adelante, Ana Ruth Cruz. Pues yo, buenas noches, doctor y compañeros. Yo elegiría también solo dañar a una sola persona porque la razón de la ética es disminuir el daño, ¿verdad? Entonces, creo que sí movería la palanca para que solo una persona saliera dañada y no los otros 5. Adelante, Carla María Roque. Bueno, en ese caso, quizás también hay que valorar el cómo están atrapados, porque si, digamos, los 3 que están atrapados corren mayor riesgo y pueden fallecer. Son 5. Ay, entonces el que solo es uno. El que solo es uno. Ahora, sí. Adelante, vamos a ir construyendo. Carlos Antonio Carrillo. Buenas noches, doctor compañero. Es difícil esas situaciones, pero cuando toca en la práctica decidir bueno, yo creo que vamos a esa parte ética. Nosotros como centros distribuidores de componentes, voy a poner un ejemplo de lo que hacemos.
todos los hospitales tienen necesidades, pero nosotros priorizamos por complejidad y por necesidades. Entonces, quienes están más expuestos y quienes no. Eso no quiere decir que otros no necesiten, claro que sí, pero se le da prioridad a los que más necesitan y al que probablemente no o puede aguantar un poco más, y eso no quiere decir que su vida no corra algún tipo de riesgo, pero los otros sí. Entonces a veces toca inclinarnos por aquellos que están más delicados, a que sea uno que no amerite en ese momento la necesidad de ciertos componentes sanguíneos. Gracias, Carlos. Adelante, Yasmín Lisset, por el orden. Sí, buenas noches a todos. Sí, aquí es bien complejo, como dicen los compañeros, pero en un ir y venir uno puede decir, hago esto, lo otro, ¿verdad? Pero si se pone uno a pensar, sería de ver qué función está cumpliendo cada trabajador, porque también la ética dice que es una virtud y aparte de eso es la razón de ser y es disminuir el daño, pero detrás de cada uno de estos trabajadores que hay detrás de ellos, ¿verdad? Pueden que sean solteros, casados, divorciados, viudos, estén mayores y el que está solito puede que tenga una familia de muchas personas a su cargo. Entonces, disminuir el daño en cuanto a qué cantidad de personas también puedo impactar, porque puede ser uno con un familión y pueden ser los 5 que sean solos y ya de la tercera edad. Entonces, hay muchos factores ahí también que entrarían en juego, como decía Carlitos Letona, ¿verdad? Que hay que ver también las circunstancias de cada centro. Entonces, siento que tendríamos que ver cada uno de ellos, pero para ver qué tan poco daño se hace, cómo disminuimos aún más el daño. ¿Cómo disminuimos el daño? Gracias. Adelante, Juana Esmeralda Figueroa. Bueno, tengan buenas noches. Bueno, considero que para tomar una decisión hay que analizar primero la situación en que se encuentra cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Porque es como en el que nos pongamos nosotros en nuestro ámbito de trabajo, tomar una decisión por el paciente cuando se ve que está comprometida la vida y familiares no deciden. Es bien difícil porque, como decía Yasmín, hay que ver los que están detrás de la persona que podemos considerar que puede salir más afectada. Y como iniciamos la segunda ronda y la mayoría era por el número de personas que ustedes decantarían, y si el único trabajador fuera su papá, bien difícil sería. ¿cambia entonces no quisiéramos. ¿Cambia todo o mantenemos el mismo criterio de 5 contra 1? Adelante, Daisy Morena. Yo siento, doctor, que es como cuando Salomón, le llevaron a Salomón el niño y que lo iban a partir por la mitad. Entonces ahí hay un dilema ético, pero es como en el triaje, cuando hay catástrofe, entonces, que a todos nos clasifican rojo, verde, amarillo, azul, y el que está rojo, ni modo, o sea, no lo podemos atender. Perdón, el que está rojo es porque ya se está muriendo, ya no tiene vida, entonces ese no lo rescatamos. Entonces lo mismo sucede con esto, porque si son 5 trabajadores y tenemos uno, aunque sea mi papá, o sea, uno dice, tengo que salvar la mayor vidas posibles. Entonces su decisión sería... Pues ni modo, tener que salvar a los 5 trabajadores. Adelante, Ana Ruth Cruz. Sí, buenas noches. Pues comparto el pensamiento de la doctora porque es disminuir el daño, ¿verdad? Que sería un daño emocional para mí, pero salvaría 5 vidas más. Creo yo que sí me inclinaría porque fuera mi papá. Si él le tocó estar en esa situación y es el único que está ahí, ¿qué voy a hacer? Como dicen, inclinar la balanza a salvar los 5. Entonces, aunque me cause un daño moral a mí. Entonces, cuando nosotros estamos con limitados recursos en el establecimiento de salud y hay un familiar nuestro, priorizamos sobre otras personas para mantener los estándares éticos.
Adelante, Víctor Manuel Mejía. Active el micrófono. Hola, buenas noches. Ahora Buenas sí, noches, con todo. doctor. Buenas Adelante. noches, compañero. Sí, en base al concepto que dice de que la ética es el fundamento de la vida, entonces bajo esa perspectiva, obviamente nosotros como trabajadores de la salud, lo que vamos a buscar es el bienestar digamos, de los pacientes. Obviamente, en varias situaciones hay que tomar decisiones que pueden afectar la calidad la calidad de esas personas. Por ejemplo, lo que mencionaba la doctora, con la selección del triage. Cuando ya un paciente prácticamente está en paro, se le da la maniobra respectiva como una alternativa de prolongar la existencia de la vida, pero obviamente ahí si la condición del paciente ya es crítica y ya no se puede hacer nada como humanos y como profesionales, nosotros tratamos de dar todo por esas personas, pero ya las condiciones están dadas, pero sí el fundamental, el concepto fundamental de ética es lo que manifiesta, ¿verdad? De que es garantizar la vida. Nada más por ahí me quedaría. Tratamos de dar todo por el paciente. Oigan las valoraciones que están planteando, ¿verdad? Independientemente sea un familiar nuestro o no. O hay una diferencia cuando nuestros familiares hacen uso de nuestro establecimiento o nosotros accionaríamos la palanca a pesar que fuera un familiar que está y salvaríamos a 5 desconocidos, trabajadores desconocidos. La última ronda, Ana Ruth Cruz. No, yo solo quería poner el ejemplo de que, como dice el licenciado Víctor, que uno hace todo por salvaguardar la vida del paciente independientemente del estado físico o cómo esté comprometida la salud. Y yo recuerdo cuando mi papá estaba súper delicado, él me dijo que firmara que no quería que le dieran maniobras, que si presentaba un paro cardiorrespiratorio, lo que fuera, que lo dejara ir. Yo firmé, mas sin embargo se le dio porque como trabajadores de salud se hace hasta lo último y está normado porque siempre hay más de algún familiar que dice después que no lo trataron bien, que no lo cuidaron o poner una demanda. Entonces pienso yo que uno hace hasta lo último, aunque a él haya dicho que no, sí se le dio. Y yo firmé también que no y sí se le dio, a pesar de que él estaba súper delicado. Gracias por compartirnos. Adelante, Carlos Antonio. Bueno, siguiendo el ejemplo acá de la licenciada Ana Ruth, cuando uno tiene familiares ingresados para la época de la pandemia, cuando fue el boom del plasma convaleciente con lo del COVID, a mí en su momento me tocó despachar plasma convaleciente al Hospital San Rafael. Se enviaron 3 unidades de plasma para 3 pacientes diferentes, entre esos iba un tío mío que estaba ingresado ahí. Pues resulta que cuando ese plasma llegó ahí, jamás llegaron a los pacientes a los que estaban dirigidos, sino que se perdió. Entonces alguien, me imagino que en su momento tomó decisión para mover esos plasmas para algún familiar, es lo que se me ocurre, porque eso no se puede perder. Entonces ahí vamos al ejemplo. Alguien en esa cadena se extraviaron esos 3 plasmas, entonces en donde vamos ahí alguien priorizó y no vio en realidad cómo debía de ser el accionar, cómo se iba a cumplir la normativa y para quiénes iban dirigidos esos componentes. Alguien simple y sencillamente los sustrajo y me imagino que los debe haber priorizado a alguien ahí en su momento, nada más. Accionó la palanca. Muy bien. Veamos. Este es la adaptación de la versión clásica de 1967 de la filósofa Philippa Foot. Plantea el problema. Escoger la acción salvaría más vidas, o sea, desviar el tren. O la opción que evita que causemos la muerte intencional,
Porque si usted desvía el tren, ya va a ser una muerte intencional a la persona que fallece. Por tanto, no desviar el tren y va a continuar. O sea, aquella disyuntiva entre desviar o no desviar va a significar para la persona que toma la decisión grandes repercusiones para la vida. Y eso es a lo que estamos sometidos el personal de salud de manera permanente, como ya lo mencionaron ustedes. Y que en la medida que estos temas se aborden en los establecimientos de salud, cuando se dé esas disyuntivas éticas, se deben de tener claro cuáles van a ser los criterios. El mayor número de personas, el mayor nivel de complejidad o la mayor posibilidad de sobrevivencia de un paciente, entre escoger a un adulto mayor y un joven, o el escoger entre una madre y un adulto mayor. Esto hace que la evidencia empírica, o sea, los hechos concretos, son descriptivos, pues describen la realidad que se sucede a nuestro alrededor. La ética es normativa, pues se ocupa de dilucidar qué debemos hacer si nos encontramos ante estos hechos, que era lo que yo les manifestaba. Es necesario conocer los hechos para iniciar el análisis ético. Una de ustedes planteó que se debía de saber cuántos familiares tenían, qué edades tenían, cuál era el pronóstico de sobrevivencia, conocer a profundidad. Pero los hechos por sí solos no pueden resolver el problema ético del cual es la decisión correcta si nosotros no contamos con información. Por tanto, en la medida que usted como jefatura informe a sus subalternos, en esa medida les dará herramientas para que al presentarse un problema ético puedan orientarse por el mal menor y puedan desarrollar cualquier valoración externa con un criterio de beneficencia, o sea, de realizar acciones para el bien común. Pero si usted desconoce datos claves de su establecimiento, datos claves del paciente que tiene enfrente, muy difícilmente va a poder resolver y alcanzar una decisión correcta en ese ámbito. Los problemas éticos se caracterizan por no tener una solución obvia y a menudo sucede que todas las opciones disponibles son malas y debemos encontrar la solución menos mala. La ética es distinta al cumplimiento del marco legal vigente porque va más allá de lo que te pueda exigir un cuerpo legal vigente. Y este es la primer esbozo que lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Usted no va a plantear como un escenario de análisis ético el hecho que el personal de salud a su cargo cumpla con el marco legal vigente, conozca la legislación en salud, porque ese aspecto de cumplimiento no tiene una valoración ética, sino que una valoración legal, que es un acuerdo de la sociedad para que se cumpla y se debe de cumplir. La ética está abierta a una valoración personal sobre lo que considere bueno y malo. En muchas ocasiones en nuestro país es tan poco desarrollado el análisis ético que yo he visto, por ejemplo, jornadas de ética que inician dando por ejemplo, una oración religiosa de cualquier denominación. Y eso lo aleja de una valoración ética, porque ya entramos a convicciones religiosas, como el hecho de no darle planificación familiar a una adolescente porque mis principios religiosos me lo impiden. Eso
vulnera derechos, vulnera cualquier valoración ética porque parte de mi ideología religiosa. Por tanto, debemos de diferenciar la ética del marco legal vigente y de las convicciones personales, que en muchas ocasiones determinan cómo yo actúo, pero que no deben de imponerse a una sociedad que busca la convivencia y el bien común. Al final va a haber otro ejemplo que tiene un vínculo con este aspecto legal y con un aspecto de carácter ético. Hay cuestiones éticas que la ley, o sea, el marco legal vigente, no puede ni debe responder. Ejemplo, sabemos que no está bien malgastar el papel. Y no solo el papel con el que escribimos, sino que está el papel del baño o cualquier insumo, ¿verdad?, que nos planteen. Pero la ley no puede fiscalizar el uso de cada persona, cómo hace de dicho recurso. Es más de una convicción, ¿verdad? Miren, si hasta mantener aseado el lugar del trabajo, o sea, somos personal de salud. Yo les pongo un ejemplo. En mi lugar de trabajo se compró, antes que yo llegara, un microondas. El dichoso microondas lo ocupa todo el mundo. Cuando yo llegué al establecimiento y abro el microondas, que era la única posibilidad de poder comer comida caliente, todo nacido por dentro, sucio. Y yo lo limpiaba y siempre ya estaba nacido. Pues con el tiempo, el microondas se arruinó. Pasamos 2 semanas y no aguantamos y fue necesario, copiado Evelyn Adela Rivera, y fue necesario comprar un nuevo microondas. Lo pusimos y tenía la opción de que se volviera a curtir. Y yo todos los días lo limpio. Todos lo usamos, pero nadie lo limpia. Y somos personal de salud. Esas valoraciones no están planteadas en el marco legal. Usted, como personal de salud, tiene que comer en un lugar limpio. Nos toca a veces comer en los consultorios. Va más allá del marco legal vigente. Y como una convicción personal debe determinar que incide para el bien común. Lo obligatorio requerido por la ley es solo una de las dimensiones de la ética y no la totalidad en sí, porque va hacia el interior de los criterios de valoraciones entre el bien y el mal que se puedan tomar. Para cumplir su función, la ética se divide en un conjunto de ramas especializadas. ¿Cuáles son estas ramas de la ética? Que vamos a tratar de desarrollarlas en este módulo. La metaética estudia las teorías éticas en sí mismas y analiza los significados atribuidos a la palabra ética. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad, de lo deseable? ¿A qué se refiere? Ah, yo estoy bien porque como todos los días pan dulce. Yo estoy bien porque como todos los días carne. Esos criterios de análisis están vinculados a la metaética, la ética normativa o deontológica o de odontología. Establece principios para guiar el sistema de normas y deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, la llamada regla de oro, tratar a los demás como nos gusta ser tratados. Y acá se han planteado una serie de códigos deontológicos para orientar los criterios para hacer el bien a partir de nuestra profesión. Muchos de las discusiones que vamos a tener de ahora en adelante están vinculados a estos códigos deontológicos que usted debe de conocer, el de su profesión. En la bibliografía de la semana 3 pueden encontrar algunos ejemplos. Y la ética aplicada, que se refiere a la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Por ejemplo, cuando la bioética, la ética ambiental, la ética comunicacional se aplica a un caso concreto. Son aspectos que
que nosotros debemos estar al tanto. Por ejemplo, para mi sorpresa, este día se ha iniciado la discusión sobre la viabilidad de la minería en El Salvador, aunque ya estaba claro que el cianuro contamina toda el agua superficial y subterránea, y que eso prácticamente hace inviable la vida por la densidad poblacional de El Salvador. Pero es necesario tener criterios de ética ambiental para tirar a la discusión nacional los beneficios económicos que podría significar el reactivar la minería en el país. Son situaciones que se deben de discutir para el futuro viable como humanidad en el territorio salvadoreño. Y de eso se encarga la ética aplicada. Sobre estos criterios son los pasos que vamos a dar en el transcurso de estas clases que nos quedan, tendientes a ir evaluando las valoraciones éticas que como personal de salud nos corresponde. Ojo, ninguna respuesta no es correcta o incorrecta, porque parte de los criterios que usted determine sobre el bien y el mal. Lo que se trata es que en una sociedad la colectividad se ponga de acuerdo en aquellos criterios que son mayoritariamente el bien y aquellos criterios que se pueden considerar que caen dentro del ámbito del mal. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos. En mi horario son las 7:27, ¿verdad? Entonces agréguenle 20 minutos y nos vemos por acá. Por favor, no se desconecten y continuamos con la clase más adelante.
Soy yo, no escucho nada. Estamos en receso. Oh, gracias. 20 minutos. Una hora, dijo. Están buenas las pupusas. Ya son de la Tutu. La tienda de la esquina. De la Tutu llegan marihuana. ¡Uy!
5, 4, 3, 2, 1, el primer llamado. Estamos ya activados nuevamente. Este es el primer llamado para reactivarnos. Gracias, Olivia, Analicet. Muy bien. Gracias, Jessica, Carla, María, gracias. Vamos activando las cámaras. Cristian, Javier, gracias. Estamos haciendo los llamados para reactivarnos. Entonces, ustedes me confirman si ya pueden ver por ahí la... Gracias. Muy bien, entonces debemos de tener claridad que la ética se subdivide entonces en ramas especializadas. Todos hemos venido viendo acá cómo hay diferentes ramas en todo, ¿verdad? Por supuesto, la ética no es la excepción. La metaética, ¿verdad? Estudia las teorías éticas en sí mismas y analiza los significados atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando la gente dice que habla del bien, de la felicidad y lo deseable? O sea, identificar cuál es en esencia el accionar social que te determina que una conducta sea percibida como buena o sea percibida como mala. La deodontología establece los principios para guiar los sistemas de normas y deberes en el ámbito de interés común. Acá la aplicamos, por ejemplo, a las diferentes profesiones, ¿verdad? Hay un código deontológico de medicina, un código deontológico de laboratorio clínico, y que son aspectos importantes para poder determinar lo que se esperaría dentro de una aspiración de hacer el bien dentro de nuestra profesión. Y la ética aplicada analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas, ¿verdad? Ahí dependiendo de lo que surja de la realidad en específico en nuestro accionar cotidiano. Ahora vamos a entrar a la valoración de la ética y la moral. La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero es diferente. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían correctas, a pesar de la tradición. Por eso en muchas ocasiones se va modificando el accionar de las sociedades en la medida que hay ese cuestionamiento que cada vez acerque más hacia el bien común, hacia la honorabilidad, hacia la convivencia pacífica. La ética es diferente de la moral, aunque la ética se encarga de estudiar la moral. Mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre, la ética defiende los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición. Por eso hay hasta ahora grandes ejemplos en nuestro país, principalmente de mujeres, que han ido en contra de la tradición y que ha significado un posicionamiento ético, ¿verdad? De tal suerte de poder garantizar de que haya un nivel de avance en la convivencia y superar, por ejemplo, el machismo que tanto nos afectaba en el país, ¿verdad? Ustedes, yo creo que en la clase anterior estuvimos viendo un ejemplo relacionado, ¿verdad? Ahora, hay principios éticos, ¿verdad? Que están valorados en la beneficencia, en la no maleficencia, la autonomía y la justicia, ¿verdad? Entonces, en la filosofía, la ética analiza las acciones humanas y las normas relacionadas, sin limitarse a la moral, ya que no prescribe normas como tal. Y la moral se encarga del cumplimiento de aquellas costumbres que te ha permitido la convivencia, pero con el devenir histórico surgen cuestionamientos que parten de la ética para irla superando.
o en su defecto manteniendo con modificaciones. La ética solo define normas explícitas para los profesionales en el ejercicio de sus funciones, a fin de garantizar que actúen correctamente cuando la moral personal entra en conflicto con el deber profesional. Y estos son aspectos que requiere de un análisis permanente para evitar que la moral personal pueda, como ya lo habíamos mencionado, perjudicar o cambiar la historia de vida de una persona, por el ejemplo que dábamos del acceso a planificación familiar a adolescentes. Si yo tengo una moral personal que está basada en la costumbre, que eso es pecado, que el mundo se va a terminar, que va a llover fuego y que entonces que tienen que pensar como yo pienso porque esa es la única manera como se puede funcionar la sociedad, puedo ocasionar, por ejemplo, que una adolescente quede embarazada y eso le cambia todo el curso de vida a la persona, a la familia y a la comunidad. Ahora veamos un análisis entre ética y moral. Supongamos que un médico recibe a un asesino herido por la policía como paciente de emergencia. Sus valoraciones morales pueden hacer que reprueben al paciente y pensar que es injusto que él viva cuando ha matado a tantas personas inocentes. Sin embargo, el código deontológico o ético de su profesión le obliga a hacer todo lo posible por salvar su vida. Si lo deja morir deliberadamente, el médico puede perder su licencia profesional, ya sea por imprudencia, negligencia, ahora reconocida hasta la mala praxis. El incumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. Aquí estamos hablando pues que a la hora de la atención, todas las personas tienen igual derecho y aspiran al reconocimiento de su salud. En esa medida, como profesional de la salud, soy un vehículo del Estado para garantizar esa salud. O en su defecto, en un establecimiento privado, pongo a disposición mi pericia para garantizar que se reconozca el derecho a la salud, independientemente de mis valoraciones morales respecto al accionar de una persona. Vamos a otro caso, que aquí sí me van a participar nuevamente. Invito a los que aún no han participado a que puedan vertir su opinión sobre la premisa que estamos en un campo ético, ¿verdad? Que depende de sus valoraciones, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Veamos, caso Beatriz en El Salvador, paciente de 22 años, campesina, con lupus eritematoso sistémico, presenta su segundo embarazo con feto anencefálico, que se encuentra con complicaciones que ponen en riesgo su sobrevivencia debido al embarazo y a la nefropatía lúpica que se desarrolla producto de los cambios hormonales propios del embarazo y que cursan con el lupus. Además, hay una exacerbación de la artritis reumatoidea, ¿verdad? Porque se precipita el desarrollo de inmunológico en las articulaciones, también por los cambios hormonales del embarazo, que provoca dolores intensos y rigidez extrema. Tiene la paciente antecedentes de preeclampsia del primer embarazo. Dicha paciente solicita la interrupción del embarazo, el aborto, para mejorar su pronóstico de sobrevivencia y poder cuidar a su primer hijo, que ya tenía en ese momento 2 años. ¿Qué opinan? Aquí ustedes deben de tomar en cuenta la perspectiva legal, ética y moral. Aquí ya estamos con las 3 variables, ya no solamente la valoración ética.
sino que también una valoración legal y moral, si es posible. Pero todo lo que ustedes participen es importante. Ahora, mencionar, este es un caso verdadero en El Salvador, no es un caso hipotético. ¿Qué opinan? Adelante, Carla Patricia Serrano. Hola, buenas noches. Está bien complicado el caso porque si nos vamos a la vía legal, el aborto no es viable porque no es permitido. Pero un producto con anencefalia, pues igual no tiene pronóstico de vida, ¿verdad? Y la mamá, pues sí. Y en uno de estos casos, pues pienso yo que salvaguardar la vida de la madre, pues, porque tiene su otro niñito que cuidar, aunque pues ya tiene su enfermedad de base también ella, ¿verdad? Pero consideraría yo que sería la opción más viable, aunque no es legal. O sea, de todas maneras no se podría hacer, considero yo, porque nos vamos presos, ¿verdad? Gracias, Carla. Adelante, Olivia, Ana Lisset Segovia. Sí, doctor. Comparto la opinión de la compañera Carla. El caso es un caso bien, como dice el doctor, es un caso real. Pareciera que increíble porque la paciente tiene tanta morbilidad que uno pudiera creer que no tenemos pacientes así en nuestro sistema de salud y realmente son de las pacientes que abundan. Bueno, mi opinión desde el punto de vista legal, el aborto hoy por hoy está penalizado, inclusive el aborto terapéutico. Han habido grupos de colegas de instituciones que han intentado despenalizar el aborto terapéutico para este tipo de casos, como el que plantea el doctor, como el caso de Beatriz. En esos casos en que la madre corre riesgo y que el embarazo tiene malformaciones y le va a ocasionar una mayor morbilidad a la paciente. Entonces, pero hoy por hoy, legalmente, ministerialmente o a nivel de todas las instituciones, legalmente no podríamos, nosotros, o no podría yo decirle de que estaría de acuerdo en aceptar la solicitud de interrupción del embarazo porque las leyes nuestras no nos lo permiten. La parte ética, o sea, la parte ética viene a la parte institucional, nuestras guías clínicas que yo le mencionaba al doctor en la clase anterior, nuestra normativa. Entonces, las normativas institucionales tampoco nos permiten, aunque la paciente a gritos nos está diciendo que se nos puede complicar, pero no nos permite que nosotros efectuemos un aborto. Viene la parte moral, lo que yo creo, mi perspectiva por los que mi familia me ha inculcado. Entonces, esa parte probablemente se ponga de parte de la paciente, de parte de Beatriz, y yo vea que ella está bien complicada, que le pueda pasar algo. Y entonces ahí estaría, como dice el doctor, la disyuntiva entre esa parte moral mía y la parte ética, porque probablemente mi moral le quiera ayudar, pero realmente éticamente, institucionalmente o a nivel jurídico, no podría, aunque sé que un producto anencéfalo, pero igual nosotros hemos tenido casos de señoras embarazadas con productos anencéfalos que llegan a término y verifican, o sea, su parto. O sea, esto lo traigo a cuenta para que nosotros conozcamos que realmente esos casos llegan a término y bebés con múltiples malformaciones también, para que entendamos lo de la legalidad y el aspecto legal de todos estos casos. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Adelante, Ana Ruth Cruz. Sí, doctor, comparto el sentir de las compañeras, ¿verdad? Y legalmente en nuestro país no se puede, aunque por la parte moral uno diga, puchica, la paciente se va a complicar, tiene un hijo que cuidar,
yo creo que le diría apele o vea qué hace, ¿verdad? Pero legalmente no es posible. Y como dice la doctora, yo conocí una paciente que tenía una enfermedad crónica y era una mola. Y lo llevó a término hasta, bueno, no a término, hasta cuando ya expulsó el producto y se le vino como un aborto. Y tenía hijos. Entonces, legalmente no se puede, pero aunque nuestra moral quiera ayudarle y quiera decir, de mi perspectiva, si yo quizás le hiciera una interrupción porque es un anencefálico, no se puede, no se puede. Adelante, Ana Ruth Moreno. No, ya me cambié el nombre, doctor. Yo considero que este caso fue un caso bien emblemático aquí en El Salvador. No se me escuchó, perdón por el cambio de nombre. Disculpe la interrupción también, adelante. Entonces, este caso de Beatriz, que vivía en una zona pobre de Tierra Blanca, aquí en El Salvador, fue un caso bien emblemático. Y El Salvador tiene una de las leyes más estrictas del mundo contra el aborto, o sea, y prohibir... Y al prohibir esto, o sea, ellos iban a decir sí o sí, o sea, no le iban a dar el pase para abortarlo. No es como Estados Unidos que tiene el aborto terapéutico. Aún el embarazo o en casos de que han sido violados, no, o incesto, no autorizan el aborto. Entonces yo siento de que, no sé, creo que moralmente nosotros decimos, pobrecita, tiene lupus, anencefálico, la calidad de vida, y al final lo tuvo, le hicieron la cesárea y nació, solo duró 5 horas. O sea, yo siento que pasarla por todo ese proceso, en estos casos es donde uno dice, ¿por qué no cambiar la ley? El problema está en que después lo generalizan y todas van a decir, mire, mi niño es así, pero yo siento que cada caso tiene que ser diferente, o sea, pero sí, pobrecita Beatriz, porque todo lo que sufrió y aún así ya está en diálisis, así que ya tiene un poquito más de años también, yo creo que ya no vuelve a tener más niños. Muchas gracias. Adelante, José Ulises Márquez. Buenas noches, Buenas noches. compañero doctor. Sí, realmente eso implica el proceder con el aborto, implicaciones legales, ¿verdad? Y en muchas personas, aunque éticamente habría sido lo correcto de presidir sobre su vida para evitar un sufrimiento, y no cabería ahí, doctor, no sé si estaré como dando una idea adicional al tema, como de buscar ayudas internacionales donde las leyes pudieran como acceder a ella, que sean menos restrictivas y evitar su sufrimiento. Sin duda, este caso es de escuela, ¿verdad? Cada vez empeoraba, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falló a favor, sin embargo, dentro de la perspectiva legal en el país, totalmente restrictiva, ¿verdad? Y la valoración ética va vinculada a lo que ustedes plantean más como moral, porque el acervo, o sea, la reserva moral del país está basada en las creencias religiosas, en el nivel educativo y en la ideología. Esos son lo que moldea la moral y que por tanto da origen a costumbres. Y la valoración moral es de condena a toda persona que en El Salvador aborta. Y aquí no importa, yo quiero que se piense como yo digo que es pecado y es pecado. Entonces, no hay posibilidades de medias tintas. Y eso es producto del tipo de sociedad que tenemos. En El Salvador, yo ya lo he mencionado, todos somos mecha corta, ¿verdad? Rápido nos enojamos. Todo es o blanco o negro, o Barça, o ¿cuál es el otro? Real Madrid, ¿verdad? O sea, no hay términos medios. Y eso nos ancla a un nivel de no poder dimensionar
toda la gran variabilidad que existe a nivel mundial y que existe también en las posibilidades de accionar del sistema sanitario. Porque en salud se presentan cada cosa que pareciera rara, pero que si se hiciera un estudio es más frecuente de lo que pensamos. Por tanto, el caso de Beatriz, yo los invito a que los estudien y con ese vamos a comenzar la siguiente clase para que ustedes me den una perspectiva legal, que esa es la que está más clara, pero todavía nos cuesta identificar el concepto ético y el concepto de moral. Recuérdense, la ética es el estudio de todo aquello que podemos considerar como bueno o malo. Y la moral son todas el cumplimiento de todas aquellas costumbres que te permiten ser aceptado en sociedad. Entonces nosotros debemos de tener clara esa diferenciación, porque podemos decir que yo moralmente estoy a favor de que se salve la paciente. Eso es yo éticamente estoy a favor de que se salve, pero sí necesitamos estudiar conceptos. No sé si me doy a entender ¿verdad? Y con esto, ustedes, gracias por la intervención de José Ulises, que trajo a cuenta el hecho que esto tuvo trascendencia internacional en el país, como todo. Igual, aquí en el país, no sé si ustedes se dieron cuenta, hubo un accidente nuclear en una fábrica en Soyapango y fallecieron todos los empleados que se involucró en ese accidente nuclear. Y es un ejemplo de estudio a nivel mundial sobre un ejemplo de accidente nuclear industrial. Este caso es un estudio para ver las sociedades que por todos los medios eliminan la posibilidad de aborto, excluyendo ahí que sea por violación, incesto, ¿verdad? Por grave peligro de la vida para la madre o por producto inviable, ¿verdad? Aquí parejo, ¿verdad? Somos o blanco o negro, ¿verdad? Y eso nos da una impronta como sociedad que nos hace que estemos como estemos. Adelante, Ana Daisy Moreno. Doctor, usted mencionó ese caso de nuclear, creo que fue ahí en Antiguo Bucatlán, ¿verdad? Era una fábrica. En Soyapango. En Soyapango, pero creo que murieron, no sé si los que estaban cerquita. Sí. Murieron y otros creo que los llevaron a México, pero no sobrevivieron. Sí, así es. Y solo en el accidente que hubo, ni siquiera en Fukushima, que fue en Japón por el terremoto, hubo un nivel de exposición a la radiación que no se miraba desde la bomba de Hiroshima. Y sucedió aquí en el país, por Dios. Entonces, debemos de estar al tanto para poder ver de qué somos ejemplo a nivel mundial, ¿verdad? Es una situación que realmente duele, ¿verdad? Pero a la hora de nosotros dar valoraciones morales, nos inclinamos para que la situación continúe lo más que castiguen a los culpables, vea, fuego purificador, llévenlo a la plaza y quemen a todos. ¿Qué viable es eso? ¿Cómo estuvo Europa hace años así? ¿Y cómo estamos aquí en el país? Son aspectos de valoraciones éticas que se deben de emplear desde el sector salud, pero ante todo conociendo los conceptos para que nosotros podamos apropiarlo. Con este caso y con lo que ustedes investiguen sobre la perspectiva, lo que nos interesa es la perspectiva legal del país, la valoración ética y la valoración moral que hagamos al respecto para poder hacer un análisis de este caso y que también veamos en qué resultó Beatriz, ¿verdad? ¿Cuál fue la historia de vida posterior de Beatriz? ¿Verdad? Que vive donde ya mencionó la doctora Moreno. Ahora, en el país hay una infraestructura institucional que promueve la ética en El Salvador, que está como invisible. Nosotros ya le hemos escuchado
pero al igual que el código deontológico que ustedes tienen que ir a buscar, y va a haber una clase específica para eso, pero comiéncenlo a buscar desde ya. Hay algunos ejemplos, ya dije, en la bibliografía de la semana 3, ¿verdad? Y si usted es enfermera y ahí está el código deontológico, léalo. Si usted es médico y ahí está el código deontológico, léalo. Y miren quién lo promulga, o sea, quién lo aprueba. Y lo vamos a comentar en su momento. Entonces, así está la infraestructura institucional que promueve la ética. El desarrollo de la institucionalidad que promueve la ética en los establecimientos de salud es una tarea que parte desde la alta dirección. O sea, que si usted al momento nunca ha escuchado sobre la ética en su establecimiento de salud, depende de la jefatura que usted tenga, ¿verdad? No le va a pedir peras al olmo. Si ni siquiera sabe qué significa, mucho menos le va a interesar dedicarle tiempo para la formación. Levanten la mano, por favor. ¿Quién ha participado en una capacitación, charla o examen vinculado a la ética en su establecimiento de salud? Muy bien, van 2 votos, 2, 3 votos de 18, 4 votos ahí y aumenta de a poco 5 votos, ¿verdad? Entonces, el contar con instancias institucionales que promuevan la ética en cada espacio de trabajo se podría considerar como la infraestructura ética. ¿Cuáles espacios o instancias administrativas reconocen en su establecimiento de salud que promueven la ética? Dejo abierta la participación. Si no hay ninguna, no se preocupen, pero si la hay, por favor, menciónenla. ¿Alguna que ustedes conozcan? En algunas ocasiones es difícil, pero mencionarles, por ejemplo, que en salud vinculamos el tema de la ética al ámbito de la investigación en salud. Y hay comités de bioética en cada establecimiento, principalmente en los hospitales. Las exigencias legales relacionadas a las prácticas éticas son desconocidas para la gerencia y para el personal de salud en general. No se le mira interés, no se le mira. ¿Y eso para qué sirve, verdad? Porque o lo vinculamos a creencias religiosas, ¿verdad?, de diferente tipo, a cuan más fundamentalista, ¿verdad? Entre más se quiera imponer a otra persona lo que yo pienso como creencia religiosa, eso es fundamentalismo. Entonces, se relaciona a las cosas buenas a las prácticas religiosas, aunque las prácticas religiosas excluyen a todos aquellos que no forman parte de su creencia. Por eso hay algunas creencias que hasta dicen el número de los que van a tener la salvación eterna, aquellos que son los puros y los impíos. Entonces, como ahí se está atesorando los criterios del bien, se vincula a la práctica ética a la práctica religiosa, y no es así. Ya la historia lo ha demostrado. Aún existe la limitante entonces de las creencias religiosas para relacionarlas con la aplicación de la ética. En ningún establecimiento puede iniciar una reunión o una valoración con una oración o con un rezo, porque eso viola el principio de individualidad y de creencia religiosa. Y eso el gerente en salud lo debe de tener claro, porque si no, por querer ayudar, podemos afectar, ¿verdad?, la creencia de alguien que sea musulmán o alguien que sea de otra denominación diferente, ¿verdad? Por tratar de acercarnos a una visión de bien. Entonces, debemos de conocer cuáles son las instancias que promocionan la ética en nuestros establecimientos de salud. ¿Conocen ustedes el comité de bioética de su establecimiento? ¿Y para qué sirve ese comité de bioética? Entonces,
Esa es una de las líneas de investigación que ustedes van a investigar en su establecimiento de salud y lo van a comentar en una línea de discusión. Ahí está en esa infraestructura, pero como no se conoce, solo al personal involucrado, medio se capacita y está al tanto. Y esto debería ser del conocimiento de la generalidad del personal de salud. Por tanto, lo llevamos a ustedes a que investiguen sobre principalmente, aunque esté relacionado a la investigación, al comité de bioética de su establecimiento. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo eligen? ¿Por cuánto tiempo están vigentes? ¿Y cuáles son sus funciones? Son aspectos elementales que se necesitan conocer. Ya cuando veamos la ley de ética gubernamental, ustedes van a ver en su momento que la ley exige una capacitación al año al gerente en salud en su establecimiento. Ahora ya estamos, y esto ya lo pregunté en el módulo anterior, ahora ya estamos casi por finalizar el 2024. ¿Cuántos han participado ustedes en esa charla que exige respecto a la ética y a la infraestructura ética en su establecimiento en el 2024? Yo en mi establecimiento tampoco he participado y le exige al gerente y si no le cae multa. Eso lo vamos a ver más adelante en la ley de ética. Pero ahora ustedes van a investigar las instancias, el comité de bioética o si hay un comité de ética en general en su establecimiento. Los hay, pero muy poco lo conocemos. Investíguenlo y analícenlo en la línea de discusión. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario que sea necesario mencionarlo. Adelante, Olivia Segovia. Gracias, doctor. Es que mi nombre es un poco largo. ¿Mande? Mi Sí, nombre es así un es, poco sí. largo. Sí, así es. Doctor, fíjese que cuando usted hablaba de la moral, cuando uno usa el término de objeción de la conciencia, ¿cómo se puede, cómo decirle, cómo se puede aplicar digamos, a la valoración ética? Por ejemplo, usted decía que ese personal de salud que no le dio los métodos de planificación al adolescente, entonces por cuestiones morales, entonces ahí se podría ocupar ese término, objeción de la conciencia. Vaya, en la objeción de la conciencia nosotros tenemos que partir de los conceptos, ¿verdad? Todas las personas tienen ideología. La ideología es la forma como usted mira la realidad. Y usted mira la realidad a partir de varios aspectos fundacionales. Uno es el tipo de comunidad donde se desarrolló. Otro es su nivel de escolaridad. Otro aspecto para que usted tenga una ideología es la religión que usted practica. Y otro aspecto es el nivel de intercambio internacional que usted pueda tener. Y eso determina su ideología. Entonces, en la medida que dentro de su visión ideológica usted toma valoraciones éticas de aquellos aspectos que son buenos o malos, así puede tener decisiones de carácter personal que le impidan realizar ciertas labores. Veamos un ejemplo que no sea tan controversial. El hecho de las personas veganas o vegetarianas, ¿verdad? Van a tener una objeción de conciencia el participar en una barbacoa. Porque su esencia de vida, su cosmovisión de cómo miran la realidad a través de su ideología, le impiden hacerle daño a otro ser vivo, animal, ¿verdad? Y solo han decidido mantener su vida y se puede
una de mis aspiraciones, llegar a evitar afectar a otro ser vivo animal, ¿verdad? A través de la alimentación. Entonces, ahí puede dar objeción de la conciencia, pero es un aspecto que usted se sustrae para, por ejemplo, participar como jurado, y usted se sustrae para no comer ciertos alimentos en una celebración porque tiene objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia no va sobre los derechos de otra persona. Por tanto, una persona que tenga una valoración moral que parte de su visión religiosa y pueda afectar a otra persona, no se puede considerar como una objeción de conciencia. Conceptualmente. Adelante, José Francisco Galdames. Doctor, entonces, bueno, ahorita que está mencionando esto de los veganos o vegetarianos, esta tradición para los católicos de no comer carne en Semana Santa, entonces sería ya algo más moral, porque viene siendo una tradición, no es algo que sea por cuestiones físicas, ¿verdad? Ahí se podría hacer ese tipo de separación que usted mencionaba al principio. No es algo moral, no es así, no sería algo ético, sino algo más moral. Así es, pero en la medida de que la evaluación de la conducta pase por un tamiz, si es correcto o incorrecto, para su concepción ideológica, estamos en una valoración ética. Estamos en una valoración moral cuando se contrapone a una determinación social que se construye a través de la costumbre. Entonces tenemos que ver para el caso particular, y estábamos con el veganismo, ¿verdad? Que es una valoración ética, porque lo consideran como mala esa acción. Fuera una valoración moral respecto a manifestarse en contra de la corrida de toros. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces debemos de hacer ese análisis, y en las siguientes clases yo les voy a poner ejemplos de problemas éticos y otros problemas que no son éticos para que hagamos ese ejercicio de diferenciación. Gracias, doctor. Y solo entre paréntesis, solo acotar al caso de Beatriz, que me gustaría decir así rápidamente que a los compañeros que ahonden un poquito acerca del tema de la preeclampsia, ¿verdad? Porque decir preeclampsia, a veces solo pensamos en hipertensión, pero las guías modernas de medicina hacen una serie de nuevas implicaciones en las pacientes que son bien delicadas. Entonces, para que puedan ahondar ahí también en la preeclampsia y las consideraciones anestésicas que se tienen. Gracias, doctor. Interesante valoración, y por eso es importante que iniciemos la siguiente clase con una visión, pero requiere la lectura de toda la situación para que ustedes miren las grandes dimensiones de juicios morales y éticos y legales que concurren en ese caso, ¿verdad? ¿Alguna otra última participación? Si no la hay, agradecerles. Nosotros nos vemos para el próximo viernes a las 6:30 de la tarde por esta misma vía. Recordemos que el día sábado lo tendríamos libre, y que la propuesta que vamos a decidir en este momento es si la próxima semana mantenemos lunes, miércoles y viernes para el día sábado 7 estar libres para lo que ustedes amablemente nos han invitado para la celebración navideña y de fin de maestría para ustedes, ¿verdad? Entonces, gracias, ahí estoy viendo reacciones a favor. Entonces quedaríamos para el viernes a las 6:30, y nosotros confirmamos para el viernes la clase de lunes, aunque por mayoría ya queda para el lunes, ¿verdad? Y así quedamos libres el sábado, hay mayor tiempo aún para que ustedes
también puedan ponerle atención al aula virtual. No descuiden, por favor, el aula virtual, y nos estamos comunicando por mensaje a través del aula virtual. Ahí, a los que estén interesados con el libro, por favor, comuníquense con el representante. Vamos a ver las condiciones para hacérselo llegar el fin de semana y tengan una lectura de refuerzo en este módulo. Lamentablemente ha coincidido casi con que lo tiramos recientemente y ustedes no lo pudieron tener antes de este módulo. Sin embargo, les puede servir para su accionar gerencial. Muy buenas noches y quedamos coordinados. Gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches.